Vamos a ver dos familias de virus este día. Diga, sí, con gusto. Vamos a ver a la familia Papillomaviridae y la Polyomaviridae. Me voy a tardar como 30 y tantos minutos en la papiloma y como 10 o 15 en la polioma. Así, en ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, los Papillomaviridae son como Mycobacterium tuberculosis. Quiere decir, han estado en el desarrollo evolutivo de los humanos. De hecho, se entiende que los Papillomaviridae son específicos de especie. Y hay muchas especies de animales que pueden ser infectados. Pero los del animal son del animal y los del humano son del humano. Por eso se conocen, que más adelante lo voy a ir diciendo, como virus del papiloma humano, los que afectan al humano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para llevar un resumen de lo que vamos a ir haciendo, primero voy a hablar de los aspectos comunes y por qué están agrupados en común ellos dos, y luego me voy desprendiendo con cada uno de ellos. Número 1. Antes ellos dos pertenecían a una sola familia, que era la Papovaviridae. Y pueda que en algunos libros, sobre todo viejitos, todavía los encuentren así. Ahora son dos familias diferentes. Eso. Entonces hay aspectos comunes. Y dentro de los aspectos comunes, no, ¿verdad? No funciona así. ¿Verdad que no se ve la pantalla, el puntero? No, bien, no importa. Hay aspectos comunes. Número 1, los dos son virus ADN de doble cadena. Los dos son virus pequeños. Los dos son virus desnudos. Los dos son virus con simetría icosaédrica. Como son virus ADN típicos, los dos se replican en el núcleo. En el entendido que replicarse es ahí se da la síntesis de ácidos nucleicos. Y ambos en algún momento, porque no es en todos los casos, forman tumoraciones. Por eso el término de ellos, el sufijo final es oma, de tumor. Papiloma, polioma. En ambos casos. Y esto, espero les sirva, es una especie de resumen en donde se habla de los diferentes virus ADN. Por ejemplo, los ADN de doble cadena envueltos, los que ustedes ya vieron, Herpesviridae. ¿Sí? Los desnudos de circulares, papiloma y polioma. Lineales, adenovirus. De cadena simple, desnudo también, parvovirus. Y complejos, es decir, de simetría complejos, poxvirus. Todos son virus ADN. Y alguno de ustedes en el examen puso que los poxvirus pertenecían al grupo de Baltimore, no recuerdo si el 4 o el 5. Entonces valoren esto. Los 1 son de doble cadena, los de 2 y así sucesivamente. Son cosas bien sencillas y las fallaron. Así es que hay que retroalimentar eso. Ahora hablemos de los Papillomaviridae primero. Son virus pequeños pero más grandes que los poliomas. Miden entre 50 y 60, algunos dicen 55 nanómetros. Son desnudos, tienen simetría icosaédrica y tienen ADN. Ese ADN es circular. El ADN tiene 3 regiones. Una, la región E. 2, la región L, y 3, la LSR, como líquido cefalorraquídeo. 2 son codificantes, la E y la L. La LCR, la región larga de control o región de control larga, así se denomina, sirve solo como un regulador de la expresión génica, pero no se transcribe a ARN y mucho menos se traduce a proteínas.
¿De acuerdo? Solo dos, las E y la L. En donde, esto grábenselo porque es de memoria. Las E son early o tempranas y por lo tanto son no estructurales, y las L son late, por lo tanto tardías, y si son tardías son estructurales. Simple, para todos los casos va a ser así. E o tempranas o muy tempranas o precoces, igual no estructural. Alguna función enzimática o reguladora tienen. L o tardías son estructurales. Ok. Entonces, son nueve genes, L1 y L2, el principal es L1, y luego los genes E, que el único que no está es el 3. Hay 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Los más importantes de estos son el 2, el 6 y el 7, y luego se los digo por qué. Pero grábenlo: 2, 6 y 7. 2, 6 y 7, L1. L1, E6, E7, E2. Los demás todavía no me importan. Entonces ya resumimos la cosa. A menos, ¿verdad? Perfecto. Después me entienden por qué, espero yo. ¿Por qué L1? Porque L1 codifica para la proteína mayor, o conocida como proteína L1, que es la principal proteína de la cápside, que es el ligando que se une con los receptores celulares. Por lo tanto, es la más importante. ¿De acuerdo, Senia? Sí, perfecto. L2 después vamos a ver para qué nos sirve, pero sí sirve, algo tiene que hacer. Entonces vean, todo en la vida sirve. A veces nos dicen, nos tapizan de que no servimos para algo y nosotros no lo creemos. Eso es mentira, todos sirven, hasta L2 sirve, ya van a ver. Diablo, ¿y esto qué es? ¿Una araña? No, esta es la clasificación de los de los virus del papiloma humano, más bien de los papilomaviridae. La familia tiene más o menos 16 géneros y creciendo, pero de esos 16 géneros, solo 5 géneros infectan al humano. Los géneros se nominan con los nombres de letras griegas. Por lo tanto, los que, oigan, préstenle atención a esto, parasitan al humano son los alfa papilomavirus, los new papilomavirus, los mu papilomavirus, los gamma papilomavirus y los beta papilomavirus. De nuevo, alfa, beta, gamma, mu y new. 5. ¿Se van a aprender los 5? Prefiero que no, que se aprendan el más importante: alfa papilomavirus. Ahí están los patógenos más importantes para el humano. Alfa papilomavirus, ese es el género. Las especies aquí no son tan importantes. ¿Por qué? Porque las especies, primero que aquí se nominan con números. Aquí, por ejemplo, el alfa papilomavirus 9 es uno de los más importantes, pero la especie no, ni la noten, porque no me interesa. Dentro de la especie hay tipos, y aquí sí me interesa, porque los tipos más importantes que causan enfermedad en el humano son el 16 y el 18. Hay otros más, ya los vamos a ver. Quiero que vamos en orden. Hay ¿cuántos géneros? 16. De esos 16 géneros, 5 parasitan al humano, los conocidos como papiloma, los virus del papiloma humano. 5, ¿cierto? De esos 5 son alfa, beta, gamma, mu y new. Pero el más importante es alfa papilomavirus, porque dentro de él están las especies que contienen a los tipos 16 y 18. ¿Se entendió? ¿Toda la araña esa se entiende con lo que les digo? Sí. Luego vamos a ver que hay otros y otros y otros que nos pueden servir. Lo he pensado para decirles pero igual se lo voy a decir. Hay diferencias genéticas, porque
porque la base de clasificación de los virus del papiloma humano es genética. Entonces, si tienen una homología o un parecido en su genoma de mínimo el 50%, son género. Si tienen entre el 50 y el 70, pertenecen a una misma especie. Si tienen entre el 70 y el 90% de homología, son tipos. Y si tienen entre el 90 y el 98, son subtipos. Y si tienen arriba del 98, son variantes. ¿Con quién me voy a quedar yo de todo esto? Con los VPH tipos. Es decir, vamos a hablar, cuando yo les diga VPH tanto en números, me estoy refiriendo a tipos, genotipos, porque la base de clasificación fue su genoma. ¿Me estoy dando a entender? ¿Los estoy perturbando? No, sí. ¿A quién perturbé? Dígame. No, diga, o un poquito lo perturbé. Vale. Bueno, aunque sea un poquito, alguien tiene que hacer mal las cosas. Y como les digo a mi hijo, si hay que hacer mal las cosas, hay que hacerlas bien hechas. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿cuál sería la ganancia de esto? Solo termino esto y les digo, ¿cuál sería la ganancia? Que ustedes sepan, ahora voy a agregar un par de cositas más, que ustedes sepan que los virus, que los papilomaviridae que afectan al humano, con base a las enfermedades que puedan ocasionar y a su afinidad por el tejido, es decir, por el tropismo que tengan, se clasifican en dos grandes grupos, cutáneos y mucosos. Que los cutáneos están distribuidos en los 5 géneros que parasitan al humano, pero los mucosos solo están en los alfavirus o los alfa papilomavirus. Alfavirus, bórrenlo porque eso pertenece a otra cosa. Alfa papilomavirus. Ahora, tenía una pregunta, dígame. Ni se preocupe que ya adelantito lo voy a mencionar y va a ver qué más y todavía, pero sí, bueno, a lo mejor lo digo 16, 18, guárdelo, grábelo, importante, pregunta de examen. También de la 1, de la 2 hasta de la 3 puede ser pregunta de examen eso. Sí, si está en la vacuna es importante también. Entonces por eso aparece eso de mucosos, los alfa papilomavirus, y los cutáneos, que son los 5 grupos. Ahora, también es importante que los cutáneos afectan piel y no afectan mucosa, y que los mucosos que afectan mucosa solo afectan mucosa y no piel. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ir como agregándole cositas. ¿A dónde infectan o a qué células infectan los virus del papiloma humano? Son muy específicos. ¿Por qué? Porque infectan células epiteliales escamosas, pero cualquier célula epitelial escamosa no, afectan las células basales. ¿Por qué? Porque las células basales tienen mayor potencial mitótico. Las células que están en los estratos superiores están diferenciándose o tendiendo a la diferenciación. Por lo tanto, tienen un potencial de multiplicación muchísimo menor o no la tienen. Por eso es que los virus del papiloma humano afectan o infectan las células epiteliales escamosas, pero del estrato basal. Esa es la pregunta de examen también. Ahora, ¿cómo se llama el ligando? Es decir, la proteína viral que se une a las células basales. L1, la más importante. Este L1 que pertenece al virus se une con receptores celulares, que pueden ser algunos de estos, principalmente el proteoglicán paransulfato, se me lengua la traba, perdónenme.
también integrinas y glucosaminoglicanos, pero más importante de todos, proteoglicán heparansulfato. El virus, vamos a ir recordando, tal vez no se los digan todo el tiempo así, pero inténtenlo pensar, o sea, ubicar y tratar de trasladar a ese lenguaje sus clases. Número 1, receptor viral o ligando y receptor celular. ¿Qué es lo primero para que inicie el ciclo replicativo? Que se unan receptor, ligando. Ya se unieron, ahora viene el segundo paso. ¿Cómo entra? Como es un virus desnudo, entra por endocitosis mediada por receptor o viropepsia. Para que el virus llegue hasta el estrato basal, tiene que haber traumas, microtraumas, abrasiones o soluciones de continuidad en la mucosa o en la piel. Así, por ejemplo, un niño que corre, se desliza por el suelo y se raspa, aunque sean microabrasiones, será suficiente para que el virus pueda penetrar en su piel al estrato basal. Una pareja que tenga relaciones sexuales, por mucho que esté muy efervescente la cosa y muy caliente la cosa, siempre va a haber fricción y por lo tanto siempre va a haber microabrasiones o macroabrasiones, dependiendo de cómo esté la cosa. Pero si hay micro o macro, el virus va a llegar, si es que está, hasta el estrato basal, que es donde interesa que llegue. ¿De acuerdo? Entonces, ya dentro de la célula, el virus, la cápside viral, se une a través de L2 a la serie de microtúbulos o el grupo de microtúbulos que forman el citoesqueleto, pero que hacen, como ustedes lo saben, un transporte a través del citoplasma. En este caso se une al citoesqueleto como una especie de carretera y lo lleva, por L2, lo lleva desde el citoplasma hasta el núcleo. En el núcleo se da la descapsidación y la liberación del genoma. Y aquí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque el virus, dependiendo de quién sea, puede seguir dos caminos. Ojo, dije dependiendo de quién sea. Y cuando vaya a decir más adelante las patologías, no me vayan a decir que las verrugas son cáncer, porque no es cierto. Ni alguien se ve una verruga y dice, ya me voy a morir porque tengo cáncer. No es cierto tampoco. Así es que lo aclaro. Pueden seguir dos rutas o dos ciclos. Uno de esos ciclos es un ciclo no lítico y usualmente lo siguen aquellos virus del papiloma humano conocidos como de bajo riesgo. En cambio, hay otro ciclo que se conoce como ciclo lisogénico y en este caso el virus se desintegra, se introduce o se corta, se fracciona el genoma y se integra en el genoma de la célula. En estos casos es en donde el virus puede transformarse en un potencial oncogénico. ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, si el virus ingresa a la célula y su genoma no se integra, por eso es que aparece aquí en rojo. El genoma de la célula se representa en azul y el del virus se representa en rojo. Si ustedes se fijan, se ve como una especie de aro. El virus nunca se integra, me refiero, el genoma del virus nunca se integra en el genoma. Y como no se integra en el genoma, se mantiene de una manera como lo dice abajo, como episomas. El virus en este momento sigue un ciclo productivo, en donde empieza a sintetizar sus proteínas, primero las tempranas y luego las tardías, de tal manera que hay producción de nuevos virus, de partículas virales me refiero. Entonces, que el virus produzca, que la infección viral produzca nuevos virus en relación al potencial de lo que le puede pasar a ese individuo es bueno. ¿Por qué? Va a tener tumores.
pero son benignos. Afectarán en lo estético, pero no en lo esencial de la vida. En cambio, si el virus, y aquí hay algunos tipos, algunos genotipos que son muy jodidos, el 16 y el 18 a la cabeza. VPH 16, VPH 18. ¿Por qué? Porque tienen el potencial de romper su genoma e integrarse con el genoma celular. Aquí el virus no produce una infección lítica, no hay nuevo virus o casi no hay partículas virales surgiendo. Lo que hace es apoderarse de la maquinaria celular para que empiece a multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse en grandes cantidades, pero el genoma continúa integrado y esto puede conducir a cáncer. ¿Por qué cáncer? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Esto era lo que les decía, pero aquí hay un dato. Vean, recuerden, el virus es ADN, se une, ingresa, viaja al núcleo. En el núcleo, aquí, como episoma, hay producción de ARNs mensajeros, hay síntesis de proteínas y por lo tanto formación de nuevas partículas virales y salida de estas partículas virales. ¿Qué se da más o menos? Creo que esto es. Diablo, ¿y eso qué es? Nada, no se asusten. Hacia acá es normal. Microabrasión, entró el virus. Si el virus entra, tenemos dos opciones, acá y acá. Aquí es episomal y aquí es integrado. Si es episomal, en la medida en que va ascendiendo esa célula, en los diferentes estratos, vemos en el suprabasal habrá amplificación del genoma viral. Luego, en el estrato granuloso puede haber expresión de los genes tardíos, es decir, las proteínas estructurales. Y finalmente, en los últimos estratos, se va a dar la integración de la partícula viral y la liberación del virus. Esto es el ciclo lítico. Esto es normal para la mayoría de virus del papiloma humano. Pero si el virus, por ejemplo, es de alto riesgo, como VPH 16 y VPH 18, no son los únicos, pero imaginémonos que son como ellos, entonces el virus integra su genoma y se da un proceso, creo que aquí lo vamos a ver, esto. E2, por eso les decía, E2, E6 y E7. E2 es un regulador del genoma, es un autorregulador del genoma. Entonces, E2 está íntimamente ligado a E6 y E7. Si E2 se rompe, por cierto que ahí es donde se rompe el anillo que forma el círculo del virus, del genoma viral, se rompe en E2, ya no regula a E6 y E7. Entonces surge un fenómeno que se conoce como disregulación de E6 y E7. Y E6 y E7 empiezan a producirse en cantidades industriales. Lo que sucede con E6, que E6 actúa bloqueando y destruyendo a P53 y E7 actúa destruyendo a la proteína RB o retinoblastoma 105 de retinoblastoma. Ambas de estas proteínas son proteínas celulares que son anticancerígenas. Si están eliminadas sus funciones, entonces la célula tiene un potencial de desarrollo y acumulación de errores que termina en cáncer. Por eso, la proteína E6 y la proteína E7 se conocen como oncoproteínas. Oncoproteínas. Si yo quiero preguntarles algo en relación a esto, E6 y E7, si son genes, son oncogenes. ¿Por qué? Porque codifican para dos oncoproteínas, la E6 y la E7. E6 se une a P53, E7 a 105 de retinoblastoma. ¿Quiénes son las que en efecto producen cáncer? O bueno, conducen a cáncer, E6 y E7. En relación a VPH. ¿En qué virus pasa eso?
en virus que tienen la capacidad de integrar su genoma. Si no lo integra y se mantiene episomal, no pasa nada. Si se integra, entonces tiene el potencial esa persona de desarrollar cáncer. ¿Toda persona infectada con 16 y 18 va a desarrollar cáncer? No, porque siempre hay un potencial genético individual que es el que termina condicionando las cosas. Habrá personas que se infecten y otras que no. Eso será, que desarrollen cáncer y otras que no. Eso será motivo de la siguiente clase del ciclo 2. Los espero, porque yo la voy a dar, la voy a pedir. Bien. Así es que bienvenidos. Aunque sea por eso, háganlo. Ahora, las enfermedades que se desarrollan que desarrolla el virus del papiloma humano. Dos grandes grupos de enfermedades. Uno, las que se producen a raíz del ciclo lítico, que son o que nosotros las conocemos como verrugas. Nosotros las llamamos mezquinos. Son virus del papiloma humano. Tengo cáncer. No, les dije hace unos minutos que no era así. Que si producen, estos son cutáneos y por lo tanto hay algunos cutáneos que sí producen cáncer, pero la mayoría de estos, si producen estas lesiones, estas no conducen a cáncer. Las verrugas vulgares o mezquinos, las verrugas filiformes, las verrugas planas, las verrugas plantares que le llaman ojos de pescado, y hay unas que son mucosas o que están en las zonas muy cercanas a la mucosa, que son las verrugas anogenitales o también llamadas condilomas acuminados. Como ustedes no solo entienden con letras, por eso les traje esto. Verrugas plantares, planas, filiformes, vulgares. Condilomas acuminados o verrugas anogenitales. Esos son los que siguen el ciclo lítico, pero si siguen el ciclo lisogénico en donde integran su genoma, entonces tienen el potencial de causar carcinoma. El principal carcinoma causado por el virus del papiloma humano es el carcinoma cervicouterino. Y aquí se expresa del 100% de casos en donde hay carcinoma cervicouterino, se demuestra la presencia del virus del papiloma humano. En cambio, hay otros casos como el cáncer de ano, el de vulva, de pene, de cabeza y cuello, que sería que es mucho menos la frecuencia, que participa, que puede estar presente, pero no es el único agente que puede producir o inducir cáncer. En cambio, en el de cervix está 100% demostrado que si hay cáncer, hay virus del papiloma humano. Hay otros factores, puede haber múltiples factores, de los que vamos a hablar también en la 2, pero el principal es el virus del papiloma humano. Y tiene que ser principalmente un virus del papiloma humano de alto riesgo. Los dos más importantes, en ese orden, 16 y 18. Ahora, puse esto acá porque hay algunos casos en donde un virus del papiloma humano puede inducir cáncer en piel. Ese puede ser el caso de la epidermodisplasia verruciforme, que es un tipo de cáncer no melanoma, es decir, no relacionado a lunares. Y es esto mismo lo que les he venido diciendo. Normalmente la persona se infecta, está de forma episomal, ¿vean? Y es productiva la infección. Pero si la persona se infecta con un tipo de alto riesgo, entonces ya no es episomal, sino que el genoma se integra. Y eso tiene un potencial de desarrollo de cáncer. Pero vean, en el caso de las personas que se infectan con el ciclo lítico o con virus que tienen bajo riesgo, el 90% van a curar espontáneamente. Y los que se infectan con un tipo de alto riesgo, alrededor del 0.8%, esto es un poquito mayor, pero digamos 0.8% van a desarrollar cáncer a lo largo de la vida, que puede ser a los 5, a los 10, a los 20, 30 años,
después de haberse infectado. ¿En qué momento se adquiere la infección? Posiblemente muchos de ustedes ya la adquirieron. Importante, sí. Lo que pasa es que el VPH, o es la infección por VPH, es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial y se adquiere en los primeros años de actividad sexual. Número dos, aquí sí funciona que somos una historia de vida y el hombre, aunque se infecta menos, más bien desarrolla menos las enfermedades, se comporta como un coleccionista de VPHs. Entonces, si a lo largo de su vida ha tenido varias parejas y cada una tenía un tipo diferente, él va adquiriendo esos VPH y a la pareja con la que va teniendo se la va donando. Te dejé 3 VPHs, querida. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, ojo, pensé que les podía interesar. Por eso es que actualmente El Salvador, incluyendo, esto lo digo como un comercial, El Salvador ha incluido dentro de su esquema de vacunación la vacunación con VPH. Pero si ustedes se fijan, la edad para vacunarse en El Salvador es más o menos de 9 años o menor de 9 años. ¿Por qué será? En el resto, en otros países es como mínimo 15 años. ¿Por qué será que en El Salvador será 9 años? Lamentablemente, yo tengo hijos, o sea, lo veo esto y sufro, pero y ahí me quedo sufriendo nada más. Pero porque está comprobado que nosotros los salvadoreños empezamos nuestra vida activa muy temprano, nuestra vida sexual. Entonces, eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. En la 2 vamos a hablar del resto porque yo me emociono hablando de esto, si es que mejor paro con esto. Ahora sí, lo que les decía hace unos minutos, el 16 y el 18 son los únicos. No, hay conocidos hasta el momento como 16 tipos. Los que están en rojo quizás sean de los más comunes: 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Mentira, porque el 35 y 39 también son importantes. Si quieren grabarse algo, primero empiecen grabándose 16, 18 y después vayan agregándole los demás. Pero si es cierto, dentro de los de bajo riesgo, el que quiero que se graben es el 6 y el 11. ¿Por qué quiero que se lo graben? Porque son los principales causantes de las verrugas anogenitales o los condilomas acuminados. Por lo tanto, sí es importante que lo reconozcan. Si yo me quiero enfocar en 4 tipos, ustedes piensen en 16, 18, 6 y 11. Y son justo los que tienen la vacuna que se aplica aquí en El Salvador. Por eso mismo. Como son desnudos, resisten la inactivación por algunos solventes orgánicos. Claro, la cápside es muy resistente a la desecación, aunque en la transmisión es más importante el ambiente acuoso, ambientes húmedos. También, por ejemplo, la radiación, los cloros, los detergentes, los solventes, puede resistirlos. La transmisión más importante es por contacto directo, sea lesión con lesión o del virus en las mucosas a las mucosas. Pero también son importantes algunos fomites, por ejemplo las toallas húmedas de baño, es decir, compartir toallas, sobre todo si hay limpieza de genitales de por medio, sábanas, y esto aplica tanto para el virus del papiloma humano mucosos como los cutáneos, superficies como por ejemplo pisos y baños, los baños, sobre todo si usted va a baños públicos y camina descalzo, entonces es muy posible tomar o contaminarse con los cutáneos, por ejemplo. Y bueno, terminé virus del papiloma humano, creo que me tardé los 35 minutos dichos. Sí, 35 minutos, ¿verdad que sí? Vaya, y eso que volé. No. Ahora vamos con uno poquito. Pero quedaron 2 minutos, hay dudas. Pregunto, ¿hay dudas? No. ¿Hay dudas? Entonces yo sí voy a decir algo.
alfa papiloma viridae más importantes, 16, 18 de los más importantes. 2 ciclos, lítico, lisogénico. Lítico, episomas. Productivo. Hay producción de partículas virales y por lo tanto verrugas, exactamente, verrugas y parecidos, y conexos, como diríamos. Si es no lítico, lisogénico, el genoma se integra. Los de alto riesgo hacen esto, 16, 18 principalmente, pueden conducir a cáncer. ¿Por qué? Porque hay producción excesiva de 2 proteínas, E6 y E7. E6 y E7, así se llaman, E6 y E7. Y esto, E6 actúa sobre P53, E7 sobre 105 de retinoblastoma. Se finé. Ahora sí, diga. Es que exactamente, tiene los mismos nombres. Si es un gen será E6, el gen E6 y el gen E7. Y si es proteína es E6 y E7, la respectiva. Pero si está a nivel de gen, se llaman oncogenes. Y si ya se tradujo ese gen y se convirtió o fue una proteína, es una oncoproteína. Quien tiene la función es la oncoproteína. El gen E6, y E7 son los que tienen la información, pero ellos no tienen la función de causar el daño sobre P53 y 105 de retinoblastoma. ¿De acuerdo? Sí, no, lo que le digo es de que si usted se pregunta si E6 y E7 como genes causan el daño, es mentira. E6 tiene la información genética para convertirse en una proteína, ¿cierto? Para codificar una proteína. Entonces, la proteína producto de E6, esa es la importante. La oncoproteína es la que causa el daño. Eso es lo que estaba diciéndole en este momento. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? E6 tiene la información, ¿ya? Pero no hace nada sobre P53, por ejemplo, hasta que se disregula, se empiezan a transcribir muchos ARN mensajeros de E6 y forman proteínas, porque las proteínas son las que harán el daño. ¿Ibas a decir algo? Exactamente, oncogen es el E6 y E7 como genes, y oncoproteínas son cuando ya se sintetizan esas proteínas. En E2 es el lugar en donde se rompe la molécula de ADN, pero más importante, porque ahí se rompe, es porque E2 es como el papá de los niños, que los tiene controlados. Una vez falta el papá, los niños hacen y deshacen. Pues eso, E2 los controla. Si ya no está E2, entonces E6 y E7 se disregulan y empiezan a producirse en cantidades muy importantes. Bien, polioma, hay ahora casos importantes de los poliomas. Antes eran solo como una especie de mito. Los poliomas producen muchos, como dice su nombre, muchos tumores, pero la mayoría de esos tumores los producen, escúchenme por favor, la mayoría de esos tumores los producen en animales, han sido demostrados en animales. Hasta hace poco que se ha demostrado que también producen algunos poliomas en humanos. Esto es un recordatorio de lo que ya vimos. Tiene una cápside icosaédrica, son virus desnudos, tiene proteínas estructurales BP1, BP2 y BP3, pero la más importante es BP1. Además, dentro de la célula, dentro del virus, asociado al genoma, hay histonas que no son propias del virus, sino que se las roba a la célula que ha parasitado. ¿Para qué le sirve? Para organizar su genoma. Pero son de los pocos virus que en su interior poseen histonas. Son virus ADN,
Son desnudos y son más pequeños que los papilomaviridae. Miden entre 40 y 45 nanómetros. Por eso en general decíamos eran virus pequeños. Dentro del genoma hay 3 grupos también. NCCR, que son genes relacionados con el control de la expresión génica, igual que LCR para los papilomaviridae, los genes tempranos y los genes tardíos. Los genes tempranos se conocen como el gen que codifica para la proteína LT o el antígeno T mayúscula o large, por eso es large y el gen que codifica para la proteína T minúscula o el antígeno T minúscula o T short o corto. El más importante de estos 2 genes es LT, porque también se asocia a la producción de una oncoproteína, LT. En cambio, de los genes tardíos que son o codifican para proteínas estructurales, BP1, BP2, BP3, y BP significa proteína viral, eso es BP, proteína estructural, y BP1 es el más importante. ¿Por qué? Porque es la que sirve de ligando. Y LT, que sería el antígeno T mayor, es el más importante porque al igual que E6 y E7, LT actúa sobre P53 y sobre la proteína 105 de retinoblastoma. En este caso, esta es un oncogen y que da origen a una oncoproteína. Respecto, ahora ha cambiado la nomenclatura de estos virus, pero los más importantes pueden escribirlo así, vean, este es el nombre de la especie. La especie tipo, la más conocida, no es humana, es de simio. Es el SB40, que significa Simian Virus 40. Es de algunos primates no humanos. Pero los que parasitan al humano, algunos de los que parasitan al humano son estas. Por ejemplo, el poliomavirus humano 1. Ese es el nombre de la especie. Y vean, está en cursiva toda. Pero también puede llamarse poliomavirus BK con mayúscula, así como está escrito, porque no aplican las mismas normas de nomenclatura que aplican para los seres vivos. Podrían escribir poliomavirus BK y subrayado, B y K en mayúscula. Y B y K significa o son las siglas del primer paciente en donde se identificó. Y no se sabe el nombre del paciente porque se mantuvo todo el tiempo en, ¿cómo se llama? Anonimato. Y por eso solo es BK, porque era el nombre, las iniciales del nombre del primer paciente. En cambio, el poliomavirus humano 2, también llamado poliomavirus JC. Y el JC sí tiene nombre. Más bien, el JC es el nombre del virus. Poliomavirus humano 2 o poliomavirus JC. Pero el JC significa John Cunningham, que es el paciente donde se aisló por primera vez. Y luego está el poliomavirus humano 3, que también puede llamarse poliomavirus KI. Y el KI se refiere al lugar donde se aisló por primera vez. El Instituto Karolinska de Suecia, Karolinska, de ahí Karolinska Institute. El poliomavirus humano 4 o poliomavirus WU, y el W es Washington University, porque ahí se aisló por primera vez también. Pero de 3 virus les voy a hablar así de una forma rápida. El más importante en relación a la producción de cáncer, porque es el primer poliomavirus que se ha identificado causando cáncer en humanos, es el poliomavirus humano 5, conocido como virus de células de Merkel, que también es un tipo de cáncer de piel de tipo no melanoma. ¿Ya? Aquí vemos algunas células por las que tienen, o tejidos sobre los que tienen tropismo estos virus. Por ejemplo, el JC tiene tropismo por el estroma amigdalino, que es el primero
porque el virus entra por vía respiratoria, por las células hematopoyéticas, renales y linfocitos B. Pero el principal daño lo hace en las células gliales, principalmente en astrocitos, en el sistema nervioso central. Luego, el virus BK, también el estroma amigdalino, porque es por donde entran primero, por vía respiratoria, afecta o puede afectar islotes pancreáticos, células hematopoyéticas, pero el principal daño lo llevan a cabo a nivel renal. Y por lo tanto, las células renales son las más afectadas. El JC tiene como receptores siempre su proteína, su ligando será BP1, pero los receptores celulares pueden ser el ácido siálico o los receptores para serotonina, sobre todo el 5-HT2A. El BK, los gangliósidos GT1B y GD1B. Y vean, la proteína o el ligando es BP1. En cambio, el virus, como es desnudo, penetra por viropepsia. ¿Sí? Esto es lo que representaba o le estaba diciendo de los microtúbulos en relación al transporte hacia el núcleo. El virus, al igual que los otros virus de los que hemos visto, tiene expresión temprana y tardía. En este caso, lo importante es que el virus exprese tempranamente. Le voy a decir muy poco de virus polioma porque hay muy poco conocido. No es tan conocido como es el caso de los virus del papiloma humano. Hay muy poco conocido, y de lo poco conocido es que hay proteínas de expresión temprana, como por ejemplo el antígeno T mayúscula o T minúscula, o el T mayor y el T menor, y si es el T mayor tiene un potencial oncogénico importante. Y luego se codifican las proteínas tardías, que son estructurales. El virus, o bueno, lo conocido del virus es que si es una célula permisiva, será una infección lítica, y si es una célula no permisiva, condicionará una infección no lítica o lisogénica, y si es lisogénica tiene potencial de desarrollo de cáncer. En ese sentido, para el humano, el BK y el JC producen infecciones líticas, y el virus de células de Merkel produce una infección lisogénica. ¿De acuerdo? Si toca irnos por ese lado, así será. BK, JC y el virus de células de Merkel. Virus de células de Merkel, cáncer. BK y JC, otras patologías que son las que vemos casi a continuación. La principal del BK, cistitis hemorrágica, nefropatías y estenosis uretral, pero más importante, cistitis hemorrágica. En cambio, el JC, como afecta al sistema nervioso central y sobre todo la sustancia blanca, produce una leucoencefalopatía multifocal progresiva, que usualmente conduce a la muerte. Ojo, el BK y el JC puede infectar a todo mundo acá, porque se adquiere vía respiratoria y se adquiere muy temprano en la vida, pero las personas con algún tipo de inmunosupresión tienen una alta probabilidad de desarrollar o la cistitis hemorrágica o la leucoencefalopatía multifocal progresiva por estos virus. En el caso de JC, leucoencefalopatía, y BK, cistitis hemorrágica. Y en el caso de las células o el virus de células de Merkel, lo hará desarrollando el carcinoma de células de Merkel. Ya había dicho parte de lo que les estoy diciendo, es decir, el virus tiene distribución mundial, se adquiere muy temprano en la infancia, usualmente se adquiere por vía inhalatoria, y el principal o el primer tejido en el que ingresa es el tejido amigdalino o cercano a ¿cómo se llama? El anillo que forma el sistema linfático alrededor de los sitios de entrada de la nariz y de la boca. Luego ahí se replica por primera vez y viaja a donde son sus órganos blancos definitivos, que en el caso del JC sería
las células gliales, y en el caso del BK, las células renales, exactamente, las células renales. Y bueno, esto les va a quedar también esto. Muchachos, gracias, terminé. Feliz día. Si tienen alguna duda, bueno, antes de en lo que la